Cuando apareció la protagonista de la historia de redención le devolví al protagonista masculino que había domesticado. El joven loco de antaño se había convertido en un caballero elegante y juntos formaban una pareja perfecta, así que naturalmente ya no había lugar para mí. Le mentí diciendo que iba a comprarle pasteles de osmanthus al norte de la ciudad y me fui sin más. Pero nunca imaginé que 2 años después recibiría una invitación para regresar al país. Apenas bajé del avión me secuestraron y me metieron en un coche. Hermana mayor, su voz transmitía locura. Han pasado 2 años, ¿dónde está mi pastel de osmanthus? Hermana mayor, alguien estaba llamando a la puerta. Abrí los ojos pero mi mente aún no salía del sueño que acababa de tener. Felipe abrió la puerta y entró. Como que aún no te has despertado, no descansaste bien anoche. Instintivamente me aferré a las sábanas y dije con frialdad, ¿cómo es que entras así sin más? El joven se detuvo en seco. Lo siento, salgo ahora mismo. Dejó una taza de leche caliente. Mientras yo, frotándome la cabeza, me levanté de la cama y sin dudarlo vertí la leche en el lavabo. Pero la leche tenía una textura espesa y tardaba en deslizarse por el desagüe. A sus 14 años Philip ya era un experto en fingir. En ese momento lo que más le gustaba era probar sus nuevos medicamentos en personas. Esta es una historia de redención en una familia adinerada. Philip, como protagonista masculino, fue maltratado por sus padres desde pequeño con una infancia trágica que lo llevó a desarrollar una personalidad trastornada aunque aparentemente educada y refinada. Y yo soy la hija adoptiva de la familia. Su hermana sin parentesco sanguíneo. Al reunirnos de adultos nos asignaron vivir juntos. La primera vez que nos vimos me trajo flores. Pero esa misma noche de las flores salió una serpiente venenosa. 3. ¿Dónde atrapaste a la serpiente venenosa? En el desayuno pregunté esto como si fuera una conversación casual. Felipe no cambió de expresión y mantuvo una actitud natural. ¿De qué estás hablando, hermana? No lo entiendo. Es 4 años menor que yo pero un poco más alto. Al decir esto parpadeó con una mirada de total inocencia. Sonreí y me levanté para traer una olla de sopa de la cocina. Es cierto, aún eres joven. Esta sopa la preparé esta mañana, es para que te fortalezcas. Mientras hablaba le sirvió un tazón. Gracias, hermana mayor. Philip sonrió con dulzura. Gafas de montura dorada, ojos almendrados, nariz recta y labios finos. Sus facciones, aunque aún no completamente desarrolladas, ya eran extremadamente atractivas. Lo observé tomar un sorbo de la sopa y de repente sonreí. Las gafas te quedan muy bien. Él hizo una pausa. Hermana, me está halagando. Así es, seguí sonriendo. Te hace ver muy obediente. Philip, déjame hacerte una pregunta. ¿El caldo hecho con serpientes venenosas es tóxico? 4. Al segundo siguiente volcó el tazón de caldo que tenía en las manos. El caldo humeante se derramó por el suelo salpicando un poco sobre él. Fingí sorpresa. ¿Cómo has podido ser tan descuidado? ¿Te has quemado? No. Philip respiró hondo como si estuviera conteniendo algo. Gracias, voy a cambiarme de ropa. Come tú sola. Luego subió las escaleras furioso. Me senté a la mesa suspirando entre risas y jugueteé distraídamente con la cuchara de sopa. Efectivamente aún es joven y no sabe ocultar sus cosas. Le gusta estudiar medicinas. ¿Cómo es que no sabe que la sopa de serpiente venenosa no es tóxica? 5. Mi escuela está muy cerca de la de Philip. Yo estudio en la universidad A y él va a la escuela secundaria adjunta a la universidad A. Por eso normalmente íbamos juntos a la escuela. Sube rápido, vas a llegar tarde. Le hice señas desde el auto y por un instante un destello de ferocidad cruzó el rostro de Philip antes de que volviera a su expresión dulce e inofensiva. Nos sentamos en los asientos traseros. El conductor ya había levantado la división impidiendo que se viera lo que ocurría atrás. Por el rabillo del ojo noté cómo la sonrisa de Philip desaparecía de sus labios y no pude evitar esbozar una mueca en los míos. Hermano menor. Philip, me acerqué a él de repente y susurré, todavía te falta mucho por aprender. Sus labios se tensaron en una línea recta, probablemente preguntándose cómo había descubierto su verdadero rostro. Saqué un broche en forma de serpiente y se lo arrojé a las manos sonriendo. Eres demasiado joven para ocultar tu cola. 6. Desperté el día antes de mi encuentro con Philip. A través de los sueños conocí toda la trama. Como era una historia de redención, Philip había sufrido abusos y maltratos desde pequeño con una infancia trágica. Molestarme y buscar problemas eran elementos básicos de su personaje. Antes de conocer a la protagonista, él habría convertido este hogar en un caos total hasta que ella descubriera su farsa y lo redimiera. Pero por desgracia yo soy el padre-madre moderno A. Loco, psicópata, todos serán tratados como simples casos de desobediencia. El niño siempre está de mal humor. Probablemente es fingido, con una paliza se soluciona. 7. Al día siguiente la mirada de Philip hacia mí había cambiado. Como una serpiente que había permanecido oculta comenzaba a observar cautelosamente a su presa preparándose para atacar. Ven a comer, seguí sonriendo con los ojos entrecerrados. Philip, lo de la sopa de ayer fue un accidente, he decidido no volver a prepararla. No me mires con tanta desconfianza. ¿No le tienes miedo a las serpientes?, resopló con desdén mientras se sentaba. Yo seguí mirándolo con una sonrisa. Hermana, no le temo a nada. En serio, Philip no mostró emoción alguna en su rostro. Entonces probaré una por una, a ver a qué le temes. Perfecto. Bajé la mirada y de repente solté algo completamente irrelevante. Cuando estaba en el orfanato, en mi cama no solo había serpientes sino también 100 pies, cucarachas, babosas y todo tipo de bichos. Ustedes me han tratado bien, hace mucho que no veo esos insectos justo ahora. Déjame ver si todavía les tengo miedo. 8. El señor Su y la señora Su están muy ocupados. Su matrimonio fue un arreglo familiar bajo un mismo techo, 2 corazones distantes, cada uno priorizando sus propios intereses. Philip es uno de sus pocos intereses en común, y yo soy quien ellos consideran confiable para cuidar de él. Por eso cuando recibí la llamada del profesor de Felipe no me sorprendió en absoluto. Hola, es la hermana de Felipe. Lo que me sorprendió fue el tono grave del profesor.
Este niño ha mandado a un compañero de clase al hospital, ha alertado a los superiores y recibirá un castigo. 9. A decir verdad, Philip era un niño que sabía fingir muy bien. Desde pequeño fue un estudiante modelo alabado por profesores y compañeros con elogios como cortés y refinado o maduro y sereno. Incluso cuando esta pequeña víbora no podía soportar a alguien y le administraba un veneno que causaba erupciones nunca fue descubierto. Pero esta vez era diferente. ¿Por qué golpeaste a tu compañero de clase? En la oficina solo estaba Philip, el compañero al que había golpeado ya había sido llevado al hospital. Vi su foto, la cara amoratada y el cuerpo en un estado aún más espantoso. Era evidente que lo había golpeado con intención de matar. El profesor titular golpeó la mesa con fuerza. ¿No te das cuenta de que si hubieras golpeado un poco más fuerte podrías haberlo matado? Felipe permaneció inmóvil, solo nos lanzó una mirada inexpresiva. Esa mirada inexplicablemente nos hizo estremecer. Era una expresión que nunca antes había visto en él. El profesor titular aún estaba a punto de seguir desatando su ira, pero en el siguiente instante me levanté actuando más rápido de lo que pensaba. Profesor, déjeme hablar con él a solas. Debe haber un malentendido, nuestro Felipe no es una persona tan violenta. 10. ¿Por qué le pegaste? Esta es la tercera vez que le hago esta pregunta. Philip seguía sin hablar, volviéndose con bastante frialdad para mirar hacia afuera. Comunicación inútil, estaba tan furiosa con este mocoso rebelde. No quieres hablar, pues como quieras, me voy. Más te vale que sobrevivas al encuentro con tus padres. Los padres de la familia Su eran extremadamente severos con él. Obtener siempre el primer lugar en los exámenes era lo más básico, sin mencionar seguir las reglas al pie de la letra. Al más mínimo disgusto Philip terminaba medio muerto a golpes. Me apoyé la frente mientras pensaba para mis adentros cómo es que no lo mataron directamente. ¿Te preocupas por mí? Philip habló de repente mirándome fijamente con una expresión inexplicablemente dócil. No deberías desear que me muera. Me quedé paralizada, aunque era cierto, al fin y al cabo solo tenía 14 años. Haber crecido con esa educación ya es un logro. Poder fingir ser un buen estudiante. Si de verdad quisiera que te murieras ya se lo habría dicho a tus padres, suspiré y dije. Además tú tampoco has seguido metiendo insectos venenosos en mi habitación. 11. Al día siguiente llevé a Philip de nuevo a la escuela. El profesor seguía enfadado y su ira también me alcanzó a mí. ¿Qué demonios está pasando? ¿Se va a disculpar Philip o no? ¿Y sus padres? Porque siempre eres tú el que viene. ¿De qué sirves? Ese compañero todavía está en el hospital recibiendo suero. La mano de Philip se cerró de repente en un puño. Me di cuenta, tomé su mano y la acaricié para calmarlo sin notar que su cuerpo se había tensado. Profesor, debería alegrarse de que ahora esté recibiendo suero. Sonreí amablemente mientras deslizaba un USB hacia él, porque si dependiera de mí quizás habría dejado a este compañero medio paralítico. 12. El USB contenía la grabación de una compañera que presenció todo el incidente. Después de clases Philip se quedó para hacer la limpieza cuando ese compañero fue a molestarlo. Oye, santurrón, ¿hoy te dignas a limpiar tú solo? Ya decíamos que un mocoso como tú sin padre ni madre nació para que lo golpeen los instrumentos de limpieza. Los Su eran discretos, no solo no enviaron a Philip a una escuela privada, sino que jamás aparecieron por allí. Le vestían con ropa vieja, le imponían tareas extremadamente rigurosas y si no las cumplía recibía una paliza. Con el tiempo en la escuela se corrió la voz de que no tenía padres. Los golpes eran el punto débil de Philip. Finalmente el rostro del profesor titular se tornó entre rojo y verde. Mientras tanto yo simplemente tomé la mano de Philip y solté fríamente. Exijo que usted, ese compañero y sus padres se disculpen públicamente con Philip. No diga que no se lo advertí. Nuestra familia Su tiene dinero, es discreta pero no olvida las ofensas. 13. Ángela. Philip llamó a la puerta. No me di la vuelta. Pasa, ¿qué ocurre? Traía en las manos unas cuantas rosas blancas aún cubiertas de rocío y balbuceó un poco. Las rosas del jardín han florecido, te he cortado algunas para ponerlas en el jarrón de la habitación. Arqueé una ceja y me giré para mirarlo. Felipe colocó las flores en el jarrón, flores blancas que lucían muy hermosas. ¿Por qué ya no me llamas hermana? De repente intervine. Recuerdo que cuando llegaste no parabas de decirme hermana una y otra vez. Felipe parecía completamente desconcertado. Volví a reír. Y además, ¿por qué hoy no hay serpientes escondidas entre las flores? Deja de maltratar a las serpientes del jardín, pobres criaturas que sufren todo el día con tus travesuras. 14. El joven nunca había aprendido a pedir disculpas. Rosas recién cambiadas en la habitación, leche humeante sobre la mesa, incluso una misteriosa tarjeta negra que apareció de la nada en el bolso. Guárdalo tú. Dejé la tarjeta negra sobre la mesa. Tus padres solo te la dieron a ti. Si aparece misteriosamente en mi poder, ¿qué van a pensar? Philip bajó ligeramente la mirada hacia mí, apretó los labios y parecía muy sumiso. Suspiré. Además no guardo rencor por lo que pasó antes. Yo tampoco dije que me estuviera disculpando. Los adolescentes en plena pubertad siempre dicen una cosa y piensan otra. Al decirlo tartamudeó un poco, siendo presumido de una manera adorable. Tras decirlo añadió una frase más. Si no compras ropa bonita no pareces de nuestra familia. No sabía si reír o llorar, así que esa misma tarde fui al centro comercial. Justo cuando ya había comprado casi todo, alguien me tocó el hombro de repente. Era una chica encantadora, no impactante, pero que inexplicablemente no podías dejar de mirar. Hola. Su sonrisa contenía un dejo de evaluación. Señorita antagonista, ¿cómo va la enseñanza de mi hermanito Philip bajo tu tutela? 15. Te lo devuelvo. Regresé a casa cargada con un montón de bolsas y arrojé la tarjeta negra sobre el escritorio. Philip no la recogió, sino que alzó la vista para observar el botín de guerra que traía a mis espaldas. Todas las mujeres compran tanto cuando salen de compras. Arqueé una ceja. ¿Qué pasa? ¿Te duele el bolsillo? No desvió la mirada y su tono bajó repentinamente. No trajiste guardaespaldas y no puedes cargar todo. Podrías llevar a alguien que te ayude. ¿Cómo sabes que no traje guardaespaldas?
Felipe hizo una pausa en su discurso. No pude resistirme y riendo le acaricié la cabeza. La próxima vez que compres algo llévame contigo para ayudarte a cargarlo. El muchacho terco desvió la cabeza y dijo con dureza. Ya veremos la próxima vez. Felipe en realidad todavía era un niño. ¿Qué tan malo puede ser un niño que es amado de verdad? 16. Al día siguiente recibí una llamada del profesor titular. Después de conocer la verdadera identidad de Philip, su tono fue notablemente más cortés. Ya he explicado el malentendido anterior a los padres del estudiante en cuestión. Después de negociar hemos decidido ofrecer una disculpa pública al estudiante Philip durante la ceremonia de izamiento de bandera. Hoy tendría tiempo de venir en representación del SR y la SRA. En ese momento Philip estaba escuchando a mi lado con expresión impasible. Sonreí. Bien, lo haré yo. Él es tan cortés contigo. ¿Había algo más en el USB que le diste ese día?, preguntó. Lentamente dejé el teléfono y suspiré. Eres muy inteligente, hermanito Philip. Ese profesor tuyo tan snob seguramente te ha hecho pasar muchas penas, así que también encontré pruebas de que aceptaba sobornos de los padres. Lo guardé todo en un USB como amenaza. Philip permaneció en silencio durante casi medio minuto. Justo cuando pensé que no diría nada sentí un cálido contacto en mi cabeza. Entendido como venganza por haberle acariciado la cabeza, él desordenó mi cabello a propósito. No me llames hermanito todo el tiempo. 17. Durante la ceremonia de izado de bandera Felipe y yo estábamos en la primera fila. Llevaba la ropa nueva que le compré luciendo impecable y atractivo, pero con ese aire distante que alejaba a cualquiera. En el estrado ese compañero estaba leyendo en voz alta la carta de disculpas dirigida a él. Terminé de recitar y aún tuve que hacer una reverencia como si Philip fuera algún líder importante. Gracias a ti, Philip, murmuré bromeando. Philip no dijo nada, pero su mano tiró inquieta de las orejas de conejo de la capucha de mi sudadera. Mi corazón se saltó un latido y sin pensarlo miré hacia el público. Esta mirada no pasó desapercibida, aunque ningún compañero nos notó si lo hizo otra persona. Hola, dijo la protagonista femenina que conocimos en el centro comercial ese día, sonriendo radiante desde el extremo. Hizo un gesto con los labios. Ángela, lo has hecho muy bien. Luego se dio la vuelta y se marchó. 18. Los días pasaban con una monotonía plana. Philip, como cualquier otro estudiante de secundaria, apenas tenía vacaciones y se quedaba hasta tarde haciendo tareas en casa. De vez en cuando lo descubría colándose al sótano donde preparaba sus medicamentos para trastear. Si vuelves a hacer algo que ponga en peligro la seguridad pública, cuidado que llamo a los policías para que se lleven todas tus cosas raras. Lo acorralé a Philip en la entrada y lo amenacé. Para entonces ya estaba a punto de ser adulto. Me llevaba toda una cabeza de altura y me miraba con los ojos bajos sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Me equivoqué, dijo con seriedad, pero sin que me diera cuenta su mano ya había agarrado el borde de mi ropa. Agáchate un poco, dije sintiéndome inexplicablemente incómoda. No te escucho. Philip obedientemente se inclinó. La distancia se acortó de golpe. Sus ojos me miraban fijamente sin gafas, como si tuvieran cierta agresividad. Pero al instante siguiente lo jalé hacia mí. Repentinamente nuestras narices se rozaron y el desprevenido murmuró Ángela. Pero no respondí. Le abrí la ropa. ¿Qué te pasó con estos moretones? 19. Philip ya estaba en su último año de secundaria. Habían pasado más de 2 años desde el encuentro con la protagonista femenina. Esa es la tarjeta negra del protagonista masculino en tu mano. Te trata tan bien. Aquella vez en el centro comercial me preguntó así. Según la trama no debería el haberte hecho sufrir hasta la muerte. ¿Y tú por qué apareces ahora? La miré con cautela, retrocediendo unos pasos para poner distancia entre nosotras. La protagonista se llamaba Victoria, tal como se describía en el libro. Su rostro era inocente, no tan llamativamente hermoso como el del antagonista, pero irradiaba un aura especial que atraía miradas donde quiera que fuera. Por supuesto, porque yo también desperté. Victoria sonreía dulcemente, pero por alguna razón me resultaba difícil acercarme a ella. Ángela, pronunció con énfasis, no quiero ocuparme de una adolescente rebelde. Levanté la vista. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ay, no seas tan desconfiada. Su risa era burbujeante. Ya lo sabes, la trama no se puede revertir. Todos debemos obedecer. Philip terminará siendo mío de todos modos y tú no puedes cambiar tu destino de ser la antagonista. En ese caso tu tarea es educarlo bien por mí y también es tu manera de pagarle a la familia su. 20. Philip comenzó a evitarme. Se negaba a hablar de los moretones en su cuerpo. Presionarlo no dio resultado y por el momento no sabía qué hacer. Nos encontramos en medio de una guerra fría, hasta que un día recibí una llamada. La voz al otro lado me resultaba familiar, dulce pero vacía. Victoria rió al otro lado del auricular. Han pasado 2 años. Veámonos, Ángela. En realidad nunca supe la verdadera identidad de Victoria. Aparte de que era la protagonista femenina, yo era la antagonista y que parecía tener una edad similar a la nuestra. No sabía nada más sobre ella. En cambio ella me conocía muy bien. ¿Cómo es que no te he visto volver al orfanato? Ya había entrado el invierno cuando el mesero sirvió el café caliente. Victoria sopló suavemente la taza antes de preguntarme con calma. ¿O acaso crees de verdad que por haber pasado unos años en la familia su puedes convertirte en un fénix posado en la rama más alta? No es asunto tuyo, respondí fríamente. Ella sonrió. No sabes nada de mí. Victoria conoce la trama mejor que yo. No solo sabe mis orígenes, sino que también apareció justo cuando acababa de lidiar con Philip para asignarme una tarea. Realmente no la conozco. Entonces ¿estás tan segura de que Philip te obedecerá ciegamente? Victoria soltó una carcajada repentina. Dejó el café sobre la mesa con los ojos sonrientes. Si no se enamora de mí la protagonista, ¿acaso se va a enamorar de ti?
21 Después de 2 semanas de guerra fría con Philippe por fin tuve tiempo de regresar a casa. Decidí tantear el terreno y preguntarle sobre su estado sentimental. Ya que se trata de una historia de redención, cuando la tarea de redimirlo recayó sobre mí como protagonista femenina, toda la trama debía cambiar. El factor que provoca el cambio en la historia es la inclinación del protagonista. No creo que un libro donde los personajes han despertado pueda seguir el curso predeterminado. Pero tampoco estoy segura de si él siente algo por mí. Bip, 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 bip. Hasta que anocheció no logré que Philippe regresara. Hice 3 llamadas pero nadie contestó. Faltaban menos de 6 meses para los exámenes de admisión universitaria. Incluso cuando tenía turnos de limpieza siempre volvía temprano a casa a estudiar. Hoy algo no anda bien. No pude evitar pensar en los moretones que tenía, así que agarré las llaves y me dirigí a la escuela para buscarlo. Pero al siguiente segundo la puerta principal pareció ser derribada por algo pesado. Me quedé paralizada en la escalera mirando fijamente la figura oscura detrás de la puerta. Era Philippe lo que acababa de derribar la puerta. Era Philippe quien había sido lanzado contra ella de una patada por el SRSU. Tenía sangre en la comisura de los labios, el rostro pálido, y cayó al suelo casi sin fuerzas. No tuve tiempo de correr a ayudarlo. Cuando vi a Victoria salir corriendo detrás del señor Su, se tapaba la boca como una frágil florecilla blanca. Cálmese por favor, Felipe no lo hizo a propósito. 22 No tengo idea de lo que sucedió. Solo recuerdo la frágil y lastimera figura de Victoria y a Felipe tendido en el suelo al borde de la muerte. Cuando Felipe volvió en sí ya estaba en el hospital. Despertaste. Felipe había dormido todo un día y una noche. Con la mano izquierda fracturada y múltiples moretones en el cuerpo. Al abrir los ojos aún mostraba cierta confusión, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Apreté su palma pero mi propia mano no dejaba de temblar inexplicablemente, verificando su estado una y otra vez. Voy a llamar a la enfermera. No llores. Los dedos de Philippe rozaron la comisura de mis ojos dejando un leve rastro de humedad. No me había dado cuenta de que ya estaba llorando. No eras tú la que siempre odiaba a los llorones. Aparté la cara y me soné la nariz. Te equivocaste al verme. Él sonrió pero al hacerlo movió sus heridas y dejó escapar un SSS de dolor. Presioné el timbre de llamada junto a la cama y esperé a que llegara la enfermera antes de preguntarle con dificultad. ¿Qué demonios pasó? 23 Aquel día mi conversación con Victoria terminó con su descontento. Antes de irse dejó una frase. Incluso si se enamora de otra persona solo podrá elegirme, no puede ir en contra de la trama. Lo que yo consideraba como la trama eran coincidencias forzadas en el libro. Pero no esperaba que Victoria fuera la candidata más satisfactoria para el matrimonio arreglado con el SRSU. 24 Te duele algo más en el cuerpo. Después de que la enfermera se fue le serví a Philippe un vaso de agua tibia y le di un poco con una cuchara. Sus ojos brillaban intensamente mirándome fijamente. Siempre que me lastime las manos me alimentarás así, ¿verdad? Extrañamente sentí que su mirada era un tanto febril. Esta frase también adquirió un significado extraño. Sí, me mordí los labios, pero mejor no te lastimes, me duele. Philippe no parecía esperar mi respuesta y se quedó visiblemente atónito por un momento. Suspiré y le di otro bocado. ¿Por qué no me dijiste que ese compañero no se había equivocado? Permaneció en silencio. Fingí enojo. Otra vez callado. Tengo que verte destrozado por los golpes de tu padre para que hables. El ambiente se tensó durante 2 segundos hasta que finalmente habló. Ese cabrón tomó fotos tuyas para difamarte. Nunca pensé que Philippe lo haría por mí. El compañero no estaba conforme pero supo que no podía enfrentarse directamente. Así que se dio cuenta de que podía usarme. Él editó tus fotos en tarjetas para amenazarme diciendo que si no me arrodillaba ante él las distribuiría por todas partes, porque después de la disculpa pública toda la escuela sabía que estabas en la universidad. Sé muy bien cuánto daño puede causarle esto a una chica, incluso si somos inocentes. No quiero que sufras ni un poco de daño porque eres mi hermana. Así que durante estos más de 2 años Felipe ha estado aguantando por mí, ocultando sus heridas. Hasta que hace unos días finalmente destrozó el teléfono de ese tipo y tiró el USB donde tenía respaldadas mis fotos, logrando al fin liberarse. Le dio una paliza a ese hombre y lo amenazó con los fármacos del sótano. Originalmente era perfecto, sin fisuras. Pero por alguna razón el señor Su se enteró. Destrozó el sótano y dejó a Philippe con fracturas. 26 A solo un mes del examen de ingreso a la universidad, Philippe se quedó estudiando en el hospital para presentarse directamente a las pruebas. Su mano no se recuperaría antes del examen, pero por suerte era la izquierda la lesionada, no la derecha. Cuando abrí la puerta de la habitación, Philippe no estaba. A través de la ventana los vi en el jardín, Victoria paseándolo bajo el sol. Felipe está sonriendo, la atmósfera entre ambos parece ser buena. Por alguna razón sentí un apretón en el pecho y aparté la mirada. Ángela, señor Su. Me giré rápidamente y saludé en voz baja. ¿Cómo ha venido usted? No estoy ocupado, vine a echar un vistazo. El señor Su parecía educado y refinado, completamente diferente a su actitud violenta de aquel día. Nos quedamos de pie frente al ventanal observando las dos figuras en el jardín de abajo. Estos días que no has estado, Victoria lo ha cuidado mucho, dijo de repente el señor Su. La hija menor de la familia fue de buen carácter y elocuente, es mucho más agradable que ese muchacho, hacen buena pareja. Planeo organizar el compromiso cuando Philippe se gradúe. Bajé la mirada y asentí. Así es. Has pasado tanto tiempo con Philippe, justo ahora que se gradúa prepárate también para ir a estudiar al extranjero. Ángela, ya lo sabes, tanto mi esposa como yo te apreciamos mucho, la familia Su te necesitará en el futuro, pero Philippe no. Con esas palabras lo dejó claro el señor Su. En realidad lo sabía todo, solo me estaba advirtiendo. Bien, lo entiendo. Después de que se fue no dejé de observar a Victoria y Philippe en el jardín. Ambos tenían una sonrisa sutil en sus rostros. Parecía que nunca había sido amable con ninguna chica que no fuera yo.
Resultado de la traducción. Originalmente esta era la protagonista. 27. Los exámenes de ingreso a la universidad terminaron rápidamente. El día que terminaron fui a recogerlo con un ramo de flores. Ángela, la mano izquierda de Philip, no estaba en condiciones, pero eso no le impidió abrazarme. El joven desprendía un fresco aroma a limón. Con una sonrisa tomó las flores que yo sostenía como si nunca hubiera estado tan feliz. Vamos a comer. Sabía que después de terminar el gaokao iba a comprometerse. Me quedé paralizada cuando la pantalla del móvil se encendió de repente. Es Victoria, dijo ella, el avión sale a las 5 de la tarde, te acompaño. No importa, seguro que no sabe que una vez terminados los exámenes de acceso a la universidad me iré. 28. Ángela, otra vez distraída. Era la tercera vez que Felipe me hacía esa pregunta. Durante la comida me distraje varias veces. Lo siento, serví un vaso de agua y mentí sin inmutarme. Anoche descansé bien. ¿Por qué preocupada por tu examen de ingreso a la universidad? Philip sonrió y parecía muy feliz, más que cualquier otro día. Entonces esta noche podrás dormir bien. Son las 2 de la tarde. Para no perder el vuelo, Victoria me pidió que saliera a las 3. Terminamos de comer rápidamente y Philip y yo nos quedamos parados en la calle. Como ambos tenemos un aspecto llamativo, la gente no dejaba de mirarnos. Joven, tu novia es muy bonita, ¿quieres comprarle una flor? Se acercó una anciana vendiendo flores. Me quedé atónita y antes de que pudiera rechazarlo, Philip ya había pagado. Una sola, es suficiente, gracias. Cuando reaccioné ya tenía en mis manos una rosa blanca cubierta de rocío. ¿Solo vas a comprar una? Pensé que con toda esa escena las compraría todas sin dudarlo. Felipe solo se rió y negó con la cabeza. Uno solo, necesito uno. 29. Felipe está muy feliz hoy, aunque no tengo idea de por qué está tan contento. Ángela, hoy vamos a ir al Jardín Norte. Yo voy a comprarte algo de comer. Interrumpí primero. Philip dejó de sonreír. No acabamos de comer. Hace mucho que quiero probar esos pasteles de flor de osmanto de la pastelería al norte de la ciudad. Le sonreí mientras le agarraba el brazo y le suplicaba con voz dulce, llevo mucho tiempo queriendo traerte a probarlos, tanto tiempo que hoy me decidí por fin. Quizás se dejó conmover por mi fingida sinceridad. Philip se mordió el labio y asintió. Eran las 2:55. Al girar a través del edificio de enfrente vi ese coche al borde de la carretera. En el asiento del conductor estaba sentada Victoria. Con una rosa blanca firmemente agarrada en mi mano me subí al coche. Victoria me lanzó una mirada. Solamente puedes llevarte una rosa. No dije nada, solo me recosté en el asiento trasero y muy lentamente cubrí mis ojos con la flor, como la insignificante antagonista de esta historia de redención. Una sola rosa ya es suficiente para liquidar estos 3 años que pasé con él. 30. Estudié una carrera relacionada con finanzas. Aunque el señor Su era una persona violenta, su estatus y recursos económicos me permitieron completar mis estudios sin problemas, graduándome de una de las mejores universidades del mundo. Para entonces ya habían pasado 5 años. Finalmente tuve tiempo de ir al banco a revisar esa cuenta que recibía depósitos de manera constante. Esta es la tarjeta que me dio el Sr. Su para vivir en el extranjero. Pero casi no la uso, siempre me gano la vida con trabajos temporales y solo la saco en caso de emergencia. Tanto que recién hoy me di cuenta de que hace mucho tiempo que no ingresan dinero a esta tarjeta. Podrías ver en qué Banco Nacional se hizo el último depósito a esta tarjeta. El empleado de confianza del banco es chino. Bromeó conmigo. Si tienes tiempo de revisar el origen de la transferencia, ¿por qué no vuelves a visitarlo? En los 5 años que estuve en el extranjero nunca regresé ni una sola vez. No solo eso, para deshacerme por completo del destino predestinado entre Philip y Victoria como protagonistas, también cambié mi número y eliminé todos sus contactos. Todo fue idea del señor Su. A decir verdad, aparte de esta tarjeta, parece que no tengo ningún vínculo con la familia Su. La intención original del señor Su era que cuando llegara el momento enviaría a alguien al extranjero para avisarme de que regresara. Echarme fue para favorecer la relación entre Philip y Victoria. Déjame volver es para que la inversión en mí valga la pena. Pero ahora no he recibido ni una sola notificación. 31. Decidí comprar un boleto de avión para regresar a mi país. 5 años han pasado. Philip ya debería haberse graduado de la universidad, comprometido y casado justo después de graduarse. Victoria saltó la etapa de redención y directamente consolidó su relación con él. Y en ese momento regresé, convirtiéndome verdaderamente en la hermana de Philip, su aliada. Mientras empacaba mis cosas, la casera me preguntó, ¿llevas tantas cosas? ¿Acaso piensas volver? Reflexioné un momento y respondí, regresaré. Pero también quiero que ellas que me acompañen a ver la tierra de nuestra patria. Diciendo esto arrojó un pequeño frasco dentro. El frasco contenía un puñado de pétalos de flores secas. Era la rosa que Philip me regaló hace 5 años. 32. ¿Se encuentra bien, señora? Nada más bajar del avión fui al baño a vomitar. Tengo mareos por el movimiento, por eso incluso en el extranjero rara vez salgo ni hablar de relaciones amorosas, hasta las interacciones sociales son escasas. Hago un gesto con la mano, no pasa nada, gracias. Arrastrando el equipaje al salir del aeropuerto me quedo parada al borde de la carretera durante un buen rato sin lograr entender cómo funcionan las aplicaciones de taxi locales. Pidos, un taxi se acerca. Frustrada por la situación decido subir al coche sin más. ¿A dónde? Al edificio del grupo Su. ¿Sabe usted el camino? 33. Debido al mareo por el vuelo mantuve los ojos cerrados durante todo el trayecto para descansar. Solo que al subir al coche vi que había una rosa blanca colocada en el vehículo. Esto me hizo mirar instintivamente al conductor por el espejo retrovisor. Parecía bastante joven, llevaba una gorra negra y una mascarilla negra y apenas hablaba excepto por esa primera frase que dijo. Yo con los ojos cerrados descansaba apoyada en el asiento trasero. Hasta que el coche se detuvo, abrí los ojos y ya no se escuchaba el bullicio de la calle. Mi corazón dio un vuelco, el entorno fuera del coche me resultaba extrañamente familiar.
Suburbio Villa con vista a un campo de golf en el patio trasero. Hemos llegado. En ese instante sentí algo extraño. Giré la cabeza y miré hacia el asiento del conductor. El joven que se había quitado la gorra y la mascarilla tenía la piel muy pálida, lo que hacía que sus ojos se vieran aún más rojos. Hermana, ¿por qué regresas tan tarde? 34. Mi mente estaba en blanco. Nunca pensé que me reuniría con Philip de esta manera tan repentinamente. Ya me había autohipnotizado muchas veces. Soy la antagonista de este libro. Salvé al protagonista por Victoria, cumplí su misión y también pagué mi deuda con la familia Su. Así que cuando ella reapareció yo me retiré, logrando su final feliz y cerrando así este libro. Y nunca consideré lo que vendría después del final. ¿Dónde está el pastel de flor de osmanto que mencionaste? Felipe esbozó una sonrisa. El del norte de la ciudad cerró antes de mi examen de ingreso a la universidad. Incluso fue a buscarme. Por un momento no supe qué hacer. Aparté la mirada pensando que así podría ignorar sus ojos enrojecidos. No llores. El día en que Philip despertó después de haber sido golpeado hasta quedar inconsciente me dijo esto. Pero después de abandonarlo regresé y lo hice llorar. Philip, no. Basta, dijo de repente bajando del coche. Luego abrió la puerta de mi auto, sacó algo de detrás y me sacó con cierta rudeza. Clac, mi mano derecha quedó esposada con el otro extremo en la muñeca de Philip. Su voz aún temblaba por el llanto. Ángela, no pienses en escapar por segunda vez en tu vida. 35. Fue muy repentino. Incluso ahora sentada en lo que fue mi dormitorio todavía me sentía irreal. En mi muñeca derecha apareció un círculo rojo marcado por los grilletes que acababan de quitarme. Philip lo vio y lo soltó arrojando los grilletes al basurero con rabia. Cosas malas, maldijo refiriéndose a aquellos grilletes. No sabía si reír o llorar, pero al verlo sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Había crecido 5 años, eran suficientes para transformar a un adolescente en un hombre. Philip llevaba el pelo más corto, bien arreglado, vestía una camisa negra y el reloj deportivo de su muñeca ya había sido reemplazado por uno de lujo que costaba millones. Ángela, dijo mientras se acercaba a abrazarme. Desde atrás me abrazó con fuerza, enterrando su cabeza mientras se frotaba contra mí y respiraba profundamente como un perro grande que ha sido maltratado. Tú, suéltame primero. No me hizo caso por más que intenté calmarlo, no sirvió de nada, solo repetía vas a engañarme otra vez. No tenía nada que decir hasta que alguien llamó a la puerta interrumpiendo la calidez del momento en la habitación. Escuché que esa persona llamó a Philip director Su. Era el título que usaba el asistente cuando el señor Su aún estaba aquí. 36. Sola quería preguntar sobre el estado civil de Philip. Ay, qué broma, ¿hacia acaso la futura esposa no es usted? El señor acaba de encontrarla después de tantos años de sufrimiento, seguramente ya estará preparando su boda. No. La joven tía siempre nos ha estado bendiciendo. Me detuve sin palabras. Nadie aquí ha mencionado a Victoria. Hace 5 años Victoria ya estaba comprometida en firme. En la trama original del libro se mencionaba que todos la preferían, incluso las empleadas domésticas le tenían un cariño especial. Pero la situación actual. Mirando desde el balcón, Philip estaba en el jardín discutiendo trabajo con su asistente. ¿Qué demonios está pasando con todo esto? Tendré que preguntarle a él. 37. Hermana, come esto. Philip no dejaba de servirme comida. Sus manos de nudillos marcados sostenían los palillos con destreza sin vacilar al tomar los alimentos. Vacilé un momento antes de finalmente preguntar. Y Victoria, el ambiente se volvió silencioso de repente. Felipe no dijo nada, o mejor dicho, y el señor Su. Muerto esta vez, respondió rápidamente. Que muerto, derrame cerebral, no pudieron reanimarlo. Abrí los ojos desmesuradamente. En mi memoria el señor Su hacía ejercicio regularmente, no debería haber terminado su vida tan pronto. Todos sospechan que fui yo quien lo hizo. De repente Philip soltó otra frase. Hermana, ¿tú qué crees? Yo. En realidad sí fui yo quien lo hizo. Sin embargo fue completamente sincero. Apreté los labios sin saber qué decir. Pero justo en ese momento Philip de repente sonrió. Quería pegarme de nuevo, pero esa vez me defendí, no pudo ganarme y murió de rabia. ¿Quieres adivinar, hermana, a dónde se fue Victoria después de que mi padre muriera? 38. Cuando me fui al extranjero en el aeropuerto solo Victoria me despidió. Antes de irme de repente me llamó. Adivina qué habrá pasado entre Philip y yo cuando regreses. No me volví muy felices. Ella sonrió y luego se acercó para susurrarme al oído. Como aquel día en el hospital cuando me viste empujándolo para que tomara el sol. En aquel entonces probablemente también paseábamos así empujando al niño juntos. 39. Philip no me tenía bajo arresto domiciliario. No tuvo el corazón de hacerme eso, solo me prohibió salir de casa. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Cuando llegué la cerradura de la puerta no era nueva, pero estaba muy limpia, sin polvo acumulado. Debió abrirse muchas veces recientemente. Ay, señor, ¿qué hace usted aquí? La tía me vio y se apresuró a venir a llevarme. No deberías estar aquí con ese cuerpo, no es un lugar limpio. ¿Qué pasa ahí dentro? En mi memoria ahí dentro estaba el antiguo laboratorio de Philip, solo que el señor Su lo destrozó. La tía se negó a decir este no es un lugar al que deba venir. Ha venido aquí recientemente. Ante mi insistencia la tía finalmente asintió con la cabeza, y cuando me fui ya tenía la respuesta en mi corazón. La bestia solo obedece a su domador, no al presentador que hace alarde en el escenario. 40. Hermana mayor. Philip estaba borracho. Cuando regresó despedía olor a alcohol y se aferró a mí sin soltarme. Suéltame, no, si te suelto volverás a huir. Escuché que su voz temblaba al borde del llanto. Como no me había dado cuenta antes de que era tan llorón. Suspiré. Si me vigilas tan de cerca ahora, ¿cómo podría huir? No hablaba, lo miré fijamente y de pronto se me ocurrió una idea. Hermana, tú. Si obediente ya le había abierto el cuello de la camisa. Philip no había cambiado, borracho, era dócil y se dejaba manosear sin oponer resistencia. Ayer vi un traje de sirvienta en el armario.
Probablemente se lo regaló a alguien que quería congraciarse con él. Encima había un par de esposas nuevas. Este chico se ha vuelto un verdadero desastre al crecer. ¿Por qué me estás quitando la ropa? El traje quedó tirado en el suelo. Até el lazo del vestido de doncella alrededor de su cuello y murmuré con indiferencia. Te extrañé. Philip me miró sin pestañear. ¿Me amas? Bajo la mirada para observarlo. Me importa si me amas o no. De pronto enterró el rostro contra mí. Yo te amo, solo a ti. Quiero que Victoria se largue. No quiero que ellos me lo impidan. Ya nadie podía detenerlo. Suspiré y lo abracé suavemente. ¿Quién dijo que no te amo? 41. Con éxito saqué la llave de entre la ropa de Philip. Estaba borracho. Dormía profundamente tirado en el dormitorio inconsciente. Chirridos. Esta puerta del sótano que llevaba más de una década cerrada era la primera vez que la abría. Pensé que vería a Victoria, pero no me esperaba ver una pared llena de fotografías. Mis diplomas, mis fotos, los pocos vestidos que he usado. En la foto yo recién llegada empezando a familiarizarme con la jardinería en el jardín preparándole fideos a Philip en la cocina. Sé que hay una tía en casa a la que le encanta especialmente tomarnos fotos. Solo que no esperaba que después de mi partida, Felipe guardó todas mis fotos él solo congelando el tiempo durante tanto tiempo. En el suelo había un cuaderno viejo y abierto. Lo recogí y lo sostuve frente a una de sus páginas. Ángela, Ángela. Están apretados todos, son mi nombre. 42. Encontré a Victoria en el compartimento del sótano. Aquí no entra ni un rayo de luz, ni siquiera las ratas se dignan a visitar este lugar. Tú, dijo ella. Soy yo, respondió él. Ella estaba sentada en aquella pequeña cama. Tenía pesadas cadenas en las muñecas y los tobillos. Todo su cuerpo había adelgazado notablemente y sus ojos carecían de vida como si hubiera estado encerrada durante muchísimo tiempo. Tú eres esa. Soy Ángela, respondió brevemente. Y entonces de pronto estalló en carcajadas. Bien, has vuelto. Déjame ir. Parecía haber olvidado que ella era la protagonista radiante y yo solo la secundaria que allanaba su camino. La historia tampoco llegó al final original, sino que cayó en este abismo sin retorno de hoy. Victoria, no eres la protagonista. ¿Dónde está tu halo de heroína? Ella me miró atónita. Luego, como una paciente mental asustada, comenzó a encogerse hacia la esquina. No lo soy. No soy la protagonista. Ángela lo es. Recuerdo aquel día cuando finalmente obtuve la información del asistente de Philip. Hace 5 años el señor Su falleció en un accidente. Luego Victoria, la hija menor de la familia Fu, desapareció y el compromiso se canceló. Así que esto no fue una desaparición. Fue Philip quien la obligó a desaparecer. 43. La noche en que vi a Victoria volví a soñar. Después de 5 años volví a ver la trama. Pero esta vez no había nada en la trama. No había un Philip de niño. No había una Victoria que llegara tarde. Ni siquiera había yo ni ninguna interacción entre personajes. Solo vi 3 líneas de texto. Protagonista femenina Ángela, protagonista masculino Felipe. Reparando trama colapsada, castigando a antagonista femenina que interfiere Victoria. Indicio del final: ama a quien amas. 44. Hermana. Felipe despertó. Entró con una taza de leche como el primer día, mirándome fijamente sin pestañear. Solo que todavía llevaba puesto el traje de doncella que le había puesto la noche anterior, que no le quedaba bien. Me llevé la mano a la frente y dije: cámbiate de ropa. ¿No te gusta?, preguntó. Felipe tomó mi mano y acercó su rostro a mi palma diciendo con voz suave: hermana, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidas. Su postura parecía la más inocente e inofensiva, pero yo solo acaricié su rostro y murmuré persuasivamente: ¿podrías liberar a Victoria, por favor? Su cuerpo se tensó y al instante siguiente me lancé a sus brazos. ¿Por qué he vuelto? No volveré a dejarte. 45. Victoria ya había enloquecido bajo el tormento de Philip, por eso también supo de su boca lo que llamamos la trama y el papel de la antagonista femenina. Y Victoria nos engañó. La trama, después de todo, fue escrita por los protagonistas y por eso ella obtuvo ese final que se buscó a sí misma. No creo en la trama. Su voz sonó firme. Ángela, si no eres tú, no quiero a nadie más. Nunca antes había sentido con tanta claridad la felicidad de ser correspondida con firmeza. Sin embargo, ahora no había nadie que pudiera detenerlo. 46. Victoria ya no se diferenciaba en nada de una loca. A veces reía a carcajadas, otras lloraba desconsoladamente con una inteligencia comparable a la de un niño de 3 años. Felipe la dejó en un orfanato y le pidió a los cuidadores que la pusieran a trabajar el día antes de enviarla lejos. Estábamos preparando los detalles de nuestro compromiso. ¿Sientes lástima por ella?, Felipe me preguntó. Yo negué con la cabeza. No lo vale. Estos 5 años fueron obra suya. Así que su final no es triste sino merecido. 47. El día de nuestro compromiso la señora Su regresó del templo. Después de la muerte del señor Su, como si hubiera alcanzado la iluminación, se mudó directamente al templo diciendo que iba a redimir sus pecados por él. De niño, los maltratos que sufrió Felipe ella en realidad lo sabía. Ángela, ven aquí. La señora Su me colocó un brazalete en la muñeca. Me tomó de la mano y sonrió. Felicidades, no te dejaste engañar por la trama. Abrí los ojos desmesuradamente. ¿Acaso usted? Mentira, la señora Su sonrió. No fui yo, fue la que murió. Qué trágica es la siguiente generación del protagonista masculino que no fue redimido. Así que el señor Su descargó toda su ira sobre Philip. Y la señora Su, que solo era un personaje secundario, cargaba con una profunda culpa. Pero esa misma noche de las flores salió una serpiente venenosa. Yo, Philip, un futuro prometedor, paz año tras año. Y en un futuro conmigo la tragedia no se repetirá. 48. Hermana mayor. Philip abraza un ramo de flores. Esta vez no es una rosa blanca sino la más ardiente, de color rojo. ¿Cómo sigues llamándome hermana si ya estamos comprometidos? Hoy el jardín de la villa está inusualmente animado.
Ese señor Su a quien todos ven como alguien de humor impredecible hoy parece estar poseído por otro espíritu con las comisuras de los ojos y las cejas llenas de sonrisas. No lo sé, dijo riendo en voz baja. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? También te llamé hermana mayor. Lo recuerdo, incluso me lanzaste una serpiente venenosa. Philip se inclinó hacia ella. Así que hoy completamos el círculo. De ahora en adelante no te llamaré hermana mayor sino prometida, ¿te parece bien? Por supuesto que sí. El sol de hoy está cálido y acogedor, como si nuestra alegría abrasadora hubiera contagiado incluso a las nubes blancas. Philip se inclinó y con devoción me colocó el anillo de compromiso. Le pregunté entre risas en qué estaba pensando. Estaba pensando cómo será el día en que realmente me case contigo. En estos días de hierba creciente y golondrinas volando, cada uno de nuestros días es como una devota declaración de amor. Fin del texto.